comenzado a dar clases a nivel universitario nuevamente e interactuar con sistemas automatizados de educación. Y las diferencias entre la educación que se da ahora y la educación que se daba antes de manera presencial saltan a la vista. Uno, por la interacción y la conexión que uno tiene con los estudiantes. Y esto me hace reflexionar un par de cosas. Si bien estamos cambiando las metodologías de estudio y las herramientas para estudiar, no estamos cambiando tanto los contenidos acerca del aprendizaje de la materia en turismo. Y es así que me sale esta pregunta: ¿estamos educando correctamente para el futuro del turismo? Esta reflexión me surge gracias a interacciones y observaciones con estudiantes, colegas docentes, colegas investigadores y directores de instituciones de educación superior. Somos conscientes que la profesión de turismo ha sido comprendida de una manera diferente en contraposición a otras profesiones, posiblemente porque se la relaciona con las actividades de ocio, descanso y relajamiento que uno practica cuando está realizando turismo. Y esta aseveración no permite que sea tomada con la seriedad debida. Y estoy hablando tanto de educadores como de estudiantes o prospectos a estudiantes. Y es así que quiero presentarles unas 5 reflexiones acerca de cómo deberíamos educar para un turismo futuro. Expectativas de las personas que van a estudiar turismo. En algunos casos, sin caer en generalizaciones, se puede observar que las expectativas de las personas que estudian o van a estudiar turismo difieren completamente acerca de lo que se van a enfrentar en el campo de trabajo. La pregunta que me encanta hacer a los estudiantes es: ¿por qué estudiaste turismo? Y tenemos las respuestas clásicas de: porque me gusta viajar, quiero conocer el mundo, quiero interactuar con otras culturas. Pero también tenemos otro tipo de respuestas, las cuales son: no me gustan los números, no me gusta leer mucho, o no existía un examen de ingreso a esta carrera y por eso estoy aquí. Entonces, la carrera de turismo se la presenta como la actividad que realiza el turista: viajar, conocer y disfrutar del tiempo libre. Esto genera una distorsión en la percepción y el entendimiento de la labor que realiza un profesional en turismo. No lo vamos a negar, se goza pero se sufre. Sin embargo, estamos dejando de lado el aspecto de la profesión que tiene que ver con costos, presupuestos, proyecciones, puntos de equilibrio, factibilidades económicas, estadísticas, etc. Al mismo tiempo, al ser una profesión multidisciplinaria y dependiendo de la rama de turismo a la que te vas a acercar, tendrás que aprender bastante acerca de biología, medio ambiente, historia, arqueología, antropología, tecnología, sistemas de reserva, psicología, métodos de investigación, por mencionar algunos. Entonces, no solamente se trata de inscribirse a un viaje de 4 años en la universidad. Y lo sé, acabo de romper algunos corazones en este momento, pero es mucho mejor que te digan la verdad. Programas académicos para estudiar turismo. Existe una variedad de programas para estudiar turismo a nivel licenciatura, bachelor o pregrado, que dependiendo del enfoque de la universidad y de la facultad a la que pertenecen, el perfil del profesional varía entre administradores de empresas, gestores de turismo, gerencia hotelera, gastronomía, aviación, guiaje. He analizado varios programas de Latinoamérica cuando tuve la oportunidad de diseñar una malla curricular para una universidad. Sin embargo, el común denominador de todas las universidades era lidiar con la multidisciplinariedad de la carrera de turismo. Esto fuerza a encajar toda esa multidisciplinariedad en el tiempo de duración de una carrera universitaria. Una pizca de administración, otro poquito de economía, un chorrito de sostenibilidad, 2 cucharas de fundamentos de turismo, un pedacito de agencias de viaje, gestión sostenible de turismo al gusto, deja reposar y envuélvalo en turismo comunitario para servirlo acompañado de metodologías de investigación. Si bien son la base fundamental, pienso que debemos cambiar las estructuras del contenido de las carreras de turismo. Debemos preparar emprendedores e innovadores y no empleados. Debemos estimular la creatividad y el desarrollo de servicios nuevos, facilitar la posibilidad de especializarse de acuerdo a sus intereses, con la libertad de elegir conocimientos que complementen esta formación, haciéndola más flexible. Habilidades para un trabajo que aún no existe. Estamos pasando por una de las crisis mundiales más alarmantes, y no solamente en términos sanitarios, sino también en términos económicos. Y esto ha acelerado la transformación tecnológica y digitalización del trabajo. Es aquí donde la educación en turismo debe enfocarse en desarrollar las habilidades del siglo XXI. Estas habilidades se enfocan en estimular la capacidad de resolución de problemas complejos, para encontrar soluciones innovadoras a situaciones difíciles. La creatividad, estimulando el pensamiento flexible para crear cosas que no existen.
utilizando elementos que aparentemente no tienen ninguna relación. La sensibilidad estética. El turismo se trata de experiencias y esta habilidad nos ayuda a desarrollar servicios que estimulen los sentidos de las personas. Pensar críticamente es poder observar y reflexionar acerca de situaciones para mejorarlas, tomando en cuenta el bien común. Estimular la habilidad de toma de decisiones, la cual contempla escenarios de corto y largo plazo, desestigmatizando el error y teniendo en cuenta que siempre se puede mejorar. La flexibilidad cognitiva, que nos ayudará a enfrentarnos a un ambiente que se encuentra en constante cambio. Una habilidad especial para un sector que es sensible a los cambios como los que nos encontramos hoy en día. La empatía es fundamental para entender al otro a la hora de plantear proyectos, productos y servicios de turismo. Finalmente, estimular el trabajo en equipo. El turismo existe gracias al trabajo de equipos multidisciplinarios e internacionales, sumando esfuerzos para lograr algo. Todo esto es solamente una muestra de hacia dónde debemos enfocar la educación en turismo y mejorar adaptando las metodologías de enseñanza como educadores e instituciones de educación. ¿Un robot me quitará el trabajo? Probablemente sí. Y no solamente un robot, sino un programa, una aplicación o un código. El turismo no es indiferente a esta situación. Con cada vez más programas y aplicaciones de planificación de viaje desarrollándose cada día. Si uno pregunta a las agencias de viaje, que están prescindiendo de personas de atención al cliente y dando paso a la transformación digital del turismo. Claro, esto si es que no cambiamos el rumbo de cómo estamos educando y aprendiendo. Necesitamos invertir muchísimo en cambiar la manera de aprender, porque debemos dejar de memorizar conceptos y definiciones para enfocarnos en cómo aplicarlos. Comenzar a aprender a cómo utilizar herramientas aplicadas al turismo para poder generar nuestras propias aplicaciones y programas desde una perspectiva de un especialista en turismo. Vamos, no es lo mismo que un programador diseñe una aplicación de turismo que un experto en turismo diseñando una aplicación de turismo junto a un programador. Es aquí donde entra el componente tecnológico dentro de la enseñanza del turismo y el cambio de paradigma de los conocimientos necesarios para la formación básica de un profesional. ¿Qué exigirá de nosotros este cambio de paradigma? En primer lugar, va a exigir paciencia y más paciencia. Estamos entrando en una época llena de cambios e incertidumbres, preparándonos para trabajos que no existen. Entonces exigirá de los actuales y futuros estudiantes mucha disciplina, porque en la balanza del esfuerzo, el peso cambiará del lado del educador hacia el lado del aprendiz. Las personas que están estudiando turismo o van a estudiar turismo deben utilizar esa curiosidad que los caracteriza para aprender más, leer más e exigirse más. No bastará con el trabajo de clase, sino exigirá cursos adicionales para desarrollar nuevas habilidades. Antes era solo el inglés el idioma elegido para triunfar en una profesión, pero ahora el lenguaje tecnológico es la clave del éxito. Entonces, el enfoque de una persona que va a estudiar turismo o está estudiando turismo debe centrarse en generar múltiples habilidades y competencias, las cuales puedan aprovecharse en un campo tecnológico. En conclusión, estamos experimentando un cambio y debemos subirnos al tren para evolucionar las habilidades y conocimientos de un profesional en turismo. Es necesario comenzar a ver más allá de los servicios in situ y observar al sector como un todo, que no es estático sino dinámico. La primera ola que ha golpeado el turismo ha sido el cierre de fronteras gracias a la pandemia, generando la pérdida de millones de puestos de trabajo. Y la segunda ola será la tecnológica, que generará aún más pérdidas de puestos de trabajo. Sin embargo, aún hay esperanza. Si comenzamos a adaptarnos a los cambios tecnológicos y nos preparamos con habilidades del siglo XXI, podremos aprender a utilizar estos cambios a nuestro favor. Y no solamente habremos subido al tren, sino estaremos en el lado del conductor. Y por poco lo olvido, este no solamente es un esfuerzo de educadores e instituciones, sino exigirá bastante de personas que están estudiando turismo y de personas que van a elegir estudiar turismo. Entonces te sugiero que aparte de tu pasión por los viajes, despiertes tu pasión por aprender.